O sea, la cuarta bestia es Roma. El mismo ayudante le dijo: la cuarta bestia es un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos. Y a toda la tierra devorará, la hollará y la despedazará. El Imperio Romano comienza a reinar desde el año 158 antes de Cristo, o sea, 160 años antes de Jesús, y se va hasta el 476 después de Cristo. Estamos hablando de más de 600 años dominando el planeta Tierra, más de medio milenio. Todos los otros reinos no pasaban de 200 años, pero este se fue 600 años. Y cuando ustedes analizan a Roma, se van a dar cuenta que Roma es el imperio que más ha trascendido en la historia humana. El sistema que tenemos de gobierno, el Senado, hasta la manera en la que hablamos tú y yo por el latín, somos latinos. Roma prácticamente influenció la cultura moderna, todo lo que tiene que ver con el occidente. Y Roma fue el imperio más vasto, dominó toda Europa, dominó el norte de África, dominó la India, llegó hasta donde se podía llegar. Hasta surge un dicho: todos los caminos llevan a Roma, porque si tú estabas en un camino, estabas en Roma, en el imperio romano. Roma dominó todo el planeta prácticamente. Ahora sí que fuera de Roma estabas en monte y culebras. Roma era la civilización, el sistema de construcción, el sistema numérico, la manera de manejar el mundo, el Senado, la elección de diputados y senadores, las cámaras de gobierno. Eso es el futuro, Roma. Ya sabemos entonces cuál es este imperio, es Roma. Y entonces dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, Roma, el cual será más grande que todos los otros. Recuerden, el ángel está hablando hacia el futuro. Tú y yo ya sabemos quién es, lo vemos hacia el pasado, es Roma. Y le dice: a toda la tierra devorará, la hollará y la despedazará. Los 10 cuernos, ahora sí vamos a hablar de los cuernos que Roma, porque ya vimos que Roma iba a dominar todo el imperio. Los ejércitos romanos conquistaron todo lo que había en la tierra. Eso era Roma. Roma, eso es toda Europa, no había divisiones. Ahí le falta el norte de África, le falta la zona de la India. O sea, todo eso era Roma, el dominio de Roma. Los 10 cuernos, ahí están los 10 cuernos arriba. Los 10 cuernos significan, fíjate bien, que de aquel reino, o sea, de Roma, de aquel reino, el cual será más grande que los otros, ya sabemos, se va a dividir, 10 reyes se levantarán después de él. Estamos hablando de la división del imperio romano. ¿Qué pasó con Roma? Pues vinieron los reinos del norte, y esto es un acto divino, hermanos, porque no solamente vinieron 10 reinos, vinieron muchos más. Pero tomamos a los 10 principales, a los 10 más poderosos. Estos reinos que vinieron contra Roma hablaban diferentes lenguajes, no tenían internet, eran enemigos entre sí, pero de alguna manera atacaron al mismo tiempo a Roma, diferentes sectores de Roma, y fundaron lo que hoy conocemos como Europa. Esa es una intervención divina. No había manera en la que Roma, que tenía controlado todo el planeta, prácticamente todo el norte, todo lo que se conocía en ese entonces, pudiese caer sin ponerse de acuerdo. Estas tribus, sin ponerse de acuerdo, en algún momento empezaron a atacar a Roma y se vinieron todos. Era la única manera en la que podía caer el imperio romano. Y los francos, ¿con qué pedazo se quedaron? Se quedaron con un pedazo de Roma y fundaron ¿qué país? A Francia. ¿Y los suevos qué país fundaron? Suecia. ¿Y los anglos qué país fundaron? Y ahí te vas, los alamanes y los visigodos ¿qué país fundaron? ¿Dónde están los vascos y los gallegos? Bueno, ya sabes quiénes son los que fundaron. Así es la manera en la que se fundó Europa. Pero entonces aparecen esas tribus en blanco, y ahí es donde generalmente les cuento la historia, cómo es eso, pero ahí me pierdo un buen rato de tiempo. Así que les voy a pedir que me lo acepten por fe, lo pueden buscar en la historia. La caída de esos 3 reyes fue una situación completamente extraordinaria, porque fueron destruidos por su religión. Estas 3 tribus que tú ves abajo eran los más poderosos de todos. Y mira cómo lo describe Daniel capítulo 7. La cuarta bestia será un cuarto reino, el cual se levantará, será más grande que todos, a toda la tierra devorará, la hollará, la despedazará. Roma, versículo 24, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes más, y después de ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 de esos reinos los va
a derribar. Y ese poder que va a derribar a 3 de los primeros es el que va a empezar a hablar contra el Altísimo. Se va a meter en religión en contra de Dios. A los santos del Altísimo va a quebrantar. O sea, a la gente, verdaderos hijos de Dios, van a ser muertos por ese poder. Va a cambiar los tiempos y la ley y van a ser entregados en su mano durante el tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues esto fue la obra. ¿Por qué los érulos, que eran los más fuertes de todos, no pudieron fundar un país? Lo que pasó fue que los érulos se quedaron con Italia. ¿Con quién dije que se quedaron los érulos? Con Italia. ¿Y cuál era la capital de Italia? Roma. Ellos fueron y se quedaron con la silla del mero emperador. Así de poderosos eran los érulos. ¿Qué ocurrió? Lo que pasa es que los érulos ya se habían convertido al cristianismo, al igual que los vándalos y al igual que los ostrogodos. Se habían hecho cristianos arrianos. Eran enemigos del cristianismo tradicional de Roma. Y el obispo de Roma se había acostumbrado al poder. Los érulos le estorbaban y lo que comenzó a hacer fue hacer política para tratar de eliminar a los érulos. Empezó a mandarle cartas al emperador del Oriente, a Justiniano, para que le ayudara a vencer a los érulos. Pero entonces el obispo de Roma necesitaba aliados. No solamente era suficiente el poder de Belisario, el general que tenía Justiniano. Así que se consiguió a Odoacro, el general de los francos, o sea, Francia, para que le ayudaran en su guerra en contra de los érulos. Vencieron a los érulos, después vencieron a los vándalos y por último vencieron a los ostrogodos. Regularmente les cuento cómo ocurrió toda la historia, pero esto es historia universal. Ustedes la pueden buscar, cómo fue que estas tribus cayeron, y la historia, en cualquier enciclopedia de historia, les va a contar cómo fue. Pues ya tenemos a un obispo cristiano, religioso, el obispo de Roma, que comenzó a llamarse a sí mismo papa porque Odoacro, el rey de los francos, le dijo: tú eres papa. Papa quiere decir el obispo de los obispos. Y eso le gustó al obispo de Roma y a partir de ahí se comenzó a llamar el papa. Cuando los érulos y los vándalos y los ostrogodos fueron destruidos, el obispo de Roma se convirtió en el regente de Roma, se convirtió en rey de Estado. Al ser un dirigente religioso, se convirtió en el rey del Estado. El Estado que alguna vez había sido la silla del emperador. Y todos los demás países que habían surgido empezaron a temer al obispo de Roma por la sagacidad que había mostrado en eliminar a estas 3 tribus poderosas. ¿Y qué hizo? De acuerdo a lo que dice la Biblia, iba a hablar contra el Altísimo, iba a quebrantar a los santos. Te hago una pregunta: ¿Roma persiguió cristianos, mató cristianos? Y mató a muchísimos. La Inquisición estuvo por todas partes. ¿Y qué más iba a hacer? Iba a cambiar los tiempos, iba a cambiar la ley. Te hago una pregunta: ¿cambió los 10 mandamientos Roma? La respuesta es sí. Cambió los 10 mandamientos el sábado y cambió el segundo mandamiento que dice que no debemos tener imágenes. Ese lo quitó, y como lo quitó, pues le hacía falta un mandamiento. Lo que hizo fue que dividió el último mandamiento, que es codiciar, lo dividió en 2. No codiciarás las cosas, y puso a la mujer como una cosa, un asunto distinto. No codiciarás la mujer, y en esa manera consiguió los 10 mandamientos. Y también dijo que iba a cambiar los tiempos y la ley. Y te hago una pregunta: ¿en qué año estamos viviendo tú y yo? En el año 2023, ¿de acuerdo a quién? Al calendario gregoriano. ¿Saben por qué se llama calendario gregoriano? Por Gregorio, por el Papa Gregorio. Ahora es curioso que estamos viviendo en el año 2023 después de Cristo. La verdad es que si contamos bien el año después de Cristo, estaríamos viviendo en el año 2026 después de Cristo. Pero como él se equivocó en su calendario, nos quedamos con él equivocados. Cuando él puso el año en el que Jesús nació, en realidad Jesús tenía 3 años, pero no me voy a meter en problemas. Eso está reconocido por todos los historiadores. Nada más Gregorio no lo sabía y ya nos quedamos y tenemos tantos años viviendo ya en el calendario gregoriano que cuando nos dimos cuenta le seguimos así. Cambió los tiempos y cambió la ley. Y el mundo fue entregado en su mano durante 1260 años.
A ese periodo en la historia se le conoce como la Edad Media, la época del oscurantismo. Ustedes estudiaron eso en la escuela. La época en que el papado, la iglesia, así le llamaban, dominó al mundo. Las artes, todo era controlado. Es la época de Galileo Galilei, que descubrió que la tierra se movía y giraba alrededor del sol. Ellos decían que no, que todo giraba alrededor de la silla del Papa. Y se acuerdan, lo hicieron que se retractara. Y bueno, esa es la época en la que dominó el mundo el papado, por tiempo, tiempos y la mitad. Cuando el Papa dejó de ser jefe de Estado. Curioso que el Papa dejó de ser jefe de Estado en la Revolución Francesa. ¿Se acuerdan cuál fue el país que les ayudó a establecerse como jefe de Estado? Fue Francia. ¿Y cuál fue el país que les quitó el ser jefe de Estado? Estaban en plena Revolución Francesa. Napoleón Bonaparte mandó al general Berthier, tomó preso al Papa Pío VI, confiscó todos sus bienes terrenales, le quitó su poder temporal y automáticamente en ese momento el obispo de Roma deja de ser jefe de Estado. Deja de ser jefe de Estado. ¿Eso cuándo fue? Fue en el año 1798. Ahora veamos, ¿cuándo fue que murieron los ostrogodos? Que fue la última tribu que fue destruida por él. Año 538. Sumémosle o restémosle a 1798, restémosle 1260 años. ¿Y a qué año nos lleva? Al año 538. O sumémosle al año 538, 1260 y nos lleva a 1798, el año en que el general Berthier tomó preso al Papa Pío VI. Esto es historia. ¿Cuánto tiempo es? 1260. ¿Casualidad o providencia? Evidentemente es providencia. 1800. ¿Y por qué es importante esto? Porque hay una profecía que el ángel juró con sus dos manos, o que Jesús juró con sus dos manos, el varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas, juró que iba a ser por tiempo, tiempos y la mitad. O sea, al final de los 1260 años, el libro de Daniel, que estaba cerrado y que estuvo cerrado por toda la época oscura, por los 1260 años que la iglesia estaba escondida, el libro estaba cerrado. ¿Iba a ser abierto cuándo? Cuando tenía que surgir el pueblo de Dios. Y para que surgiera el pueblo de Dios, ¿qué se necesitaba? La purga. Y el pueblo de Dios iba a tomar la purga, iba a empezar a limpiar doctrina. Entonces, por ahí en 1800, alguien iba a empezar a comer el libro de Daniel, le iba a saber dulce en la boca. Y buscamos en la historia quién es el primer pueblo en entender el libro de Daniel después de 1800. Pues el primer ser humano en entender el libro de Daniel fue un hispano. ¿Y dije que era un qué? Hispano, hablaba español como nosotros. Se llamaba Manuel Lacunza. Manuel Lacunza, era chileno. Y era un sacerdote católico apostólico romano jesuita, aunque usted no lo crea. Y tenía que ser, porque en ese tiempo la Biblia estaba prohibida. La Iglesia Católica Apostólica Romana prohibió la lectura de la Biblia por muchos años. Los únicos que tenían acceso a la Biblia eran los curas. Así que Manuel Lacunza entendió el libro de Daniel. Él es el primer ser humano del que tenemos registro que entendió el libro de Daniel. Cuando lo entendió, llegó a las mismas conclusiones. Lo mismo que yo te dije hoy, ese león con alas es Babilonia. Ese oso que tiene un lado más alto que el otro, ese es Medo-Persia. Ese tigre que tiene, o leopardo que tiene 4 cabezas, es Grecia. Y esa bestia espantosa y terrible que sale del agua, ese es Roma. Y el cuerno pequeño que sale, esos 10 cuernos es la división del Imperio Romano. Y ese cuerno que tiene ojos y boca es el papado. Ándale. ¿Qué te dije? ¿A qué se dedicaba Manuel Lacunza? Era sacerdote católico, jesuita. Precisamente los jesuitas fueron levantados para enfrentar a los protestantes. Pero aquí tenemos a un sacerdote católico apostólico romano entendiendo el libro de Daniel y diciendo que el cuerno pequeño es el Papa. Y luego se fue a Daniel 8, y cuando llega a Daniel 8, se encuentra con los 2300 días de tarde y mañana y ve el juicio, y está la purga. Y cuando lo lee, dice, ahí viene el Mesías, y escribe un libro que se llama La venida del Mesías en gloria y majestad. Libro de Manuel Lacunza, sacerdote católico apostólico romano, judío, sincero. Escribe y dice, esto es así. Y publica el libro. ¿Qué crees que hicieron los católicos cuando leyeron su libro? Pues lo refundieron en los Andes, confiscaron todos sus libros y los quemaron. Pero si tú buscas en internet, todavía te encuentras el libro de Manuel Lacunza. En internet, ahí está. El primer ser humano en entender el libro de Daniel. El segundo ser humano del que sabemos que entendió el libro de Daniel. Ahora les hago una pregunta.
¿Por qué? ¿Por qué ellos entendieron el libro de Daniel? Porque ya no estaba cerrado, ahora estaba ¿cómo? Estaba abierto. La segunda persona fue un obispo anglicano llamado, de apellido Wilson. Él comenzó a predicar homilías, pero le echaron al rey y tuvo que retractarse y dejar de predicar todo eso. La tercera persona de la que tenemos noticias que entendió el libro de Daniel se llamaba William Miller, y ahí es donde entramos nosotros. ¿No es cierto? Porque William Miller comenzó a predicar después de 1828, después de entender el libro de Daniel, le dio miedo, tardó muchos años en predicar y comenzó entonces a predicar porque había una voz que le decía: dilo al mundo, dilo al mundo. Ahora quiero hacer aquí una aclaración acerca de este evento. La Iglesia Adventista hemos hecho una investigación acerca de lo que Guillermo Miller predicaba. Todo esto que te he enseñado esta noche, eso viene del milerismo. Los mileritas interpretaron Daniel de esta manera, como lo hemos interpretado, y hablaban de la venida de Cristo Jesús. Pero hemos hecho una investigación, hemos buscado, hemos encontrado 49 interpretaciones de Daniel 7, 49 interpretaciones de Daniel 7, de las personas que estamos seguros, certificado, que no se conocieron entre sí. Entre 1800 y 1844, personas que no se conocieron en persona, nunca salieron. Recuerden que no había televisión, no había radio, no había internet, no se conocían. Estas personas no se conocían. Sin embargo, escribieron, mandaron cartas o publicaron en algún lugar interpretaciones de Daniel 7, y todas coincidían. 49 diferentes personas que interpretaron Daniel capítulo 7 de la misma manera que Guillermo Miller, que Manuel Lacunza y que el obispo Wilson. Y ahí están todas esas personas. Y te hago una pregunta: ¿por qué estas personas están entendiendo Daniel? Porque el libro de Daniel ya no estaba cerrado, estaba como abierto. Y todas cometieron el mismo error con Daniel 8. ¿Cuál era el error de Daniel 8? Que Jesús venía, cuando realmente el mismo versículo dice: el santuario será purificado. Pero ellos entendían, como no conocían la doctrina del santuario, pensaban que esa purificación era con fuego y venía Cristo Jesús, y todos hablaban de Cristo viene, y esa era la predicación de Guillermo Miller. Y aquí es donde viene esta fotografía que te quiero enseñar. Esta fotografía que está allí son los milleritas. ¿Quién te dice que son? Los milleritas. ¿De qué iglesia son los milleritas? ¿De qué denominación cristiana son los milleritas? Y la respuesta es: de todas. ¿De cuál denominación cristiana? De todas. Bautistas, metodistas, anglicanos, presbiterianos, anabaptistas, Conexión Cristiana, anglicanos, luteranos, católicos, apostólicos, romanos. Todos los que tú ves ahí tienen diferentes denominaciones, diferentes creencias. Ese señor que ves ahí de barba, que está en esta esquina, a lo mejor pensaba que cuando te mueres te vas al cielo y al infierno. Y la señora que está detrás de él decía que cuando te mueres te quedas dormido. Y ahí hay una persona que cree que te puedes bautizar siendo bebé, y hay otra persona al lado de él que cree que no, que te tienes que bautizar de adulto. Y todas las doctrinas que vimos que se metieron a través de los 1260 años están representadas en esas personas. Esas personas, todos y cada uno de ellos, tienen diferentes creencias en sus doctrinas. ¿Qué es lo único que tienen en común? El libro de Daniel, abierto, y se lo están comiendo, y le sabe cómo en la boca, dulce. ¿Y qué sigue? El chasco. Es la purga. Es la purga. Es la purga. Y se la están comiendo, pues están mira, felices ahí oyendo, están todos ahí congregados: esto está maravilloso, Jesús viene. No les importa que sean diferentes denominaciones, pero todavía no se quieren salir de sus iglesias. Y Dios quiere formar un grupo distinto que haga una purificación doctrinal, porque la iglesia que va a estar de pie cuando Jesús venga va a ser una iglesia que no va a tener ¿qué? Mentira en su boca, ni mancha ni arruga, ni cosa semejante. Y entonces, ¿qué hacen? Bueno, pues entonces viene el chasco de 1844. Que el chasco de 1844, hermanos, no fue en la iglesia adventista. Los adventistas todavía no existíamos. El chasco fue a todas esas personas que eran de todas las diferentes iglesias.
Y quiero que entiendan algo, hermanos, porque ¿quiénes son entonces el cumplimiento de la profecía de Daniel 12? Miren lo que dice Daniel 12, vamos a Daniel 12. Daniel 12, versículo 8 en adelante. Y yo oí, pero no entendí. Dije, Señor mío, ¿qué será el cumplimiento de estas cosas? Me dijo, mira Daniel, estas palabras, estas profecías están cerradas y selladas para el tiempo del fin, el tiempo del cumplimiento. Muchos, Daniel, van a ser limpios, emblanquecidos, purificados. Los impíos obrarán impíamente, pero no te preocupes, Daniel, ningún impío va a entender tu libro. Ningún impío. O sea, los impíos no van a entender tu libro. Los que lo van a entender son los entendidos. A ver, ok. Entonces, por contraposición, los impíos no entienden, los que entienden son los entendidos. Impíos contra entendidos. A ver, impíos contra piadosos. Injustos contra justos. Falsos contra verdaderos. ¿Quiénes son los impíos? Los que no entendieron Daniel, cuando Daniel se abrió. ¿Quiénes son los píos? Los que entendieron Daniel. Esos que tú ves ahí son los píos. Ellos son los píos. Ellos no son falsos. Son verdaderos hijos de Dios, pero tienen un montón de mentiras en su cabeza. Pero ya sabemos dónde está el pueblo de Dios. Ellos son el pueblo de Dios. ¿Qué falta? Que se pongan de acuerdo, que purifiquen la doctrina, que la saquen a la luz, que quiten todas las cosas que están mal de sus doctrinas. ¿Qué necesitan? Primero necesitan salirse de sus iglesias. Y para eso está el chasco. El chasco los sacó de sus iglesias. Y no fue porque ellos quisieran salirse, sino porque los sacaron de sus iglesias. ¿O estoy mintiendo? Los sacaron de sus iglesias, los corrieron de sus iglesias. Por lo tanto, los mileritas bíblicamente son los entendidos de Daniel capítulo 12. Los mileritas. Porque Daniel se entendió a principios del siglo pasado, antepasado, porque ya para estas alturas estamos en el 21, en ese tiempo estaba en el 19. Y cuando los mileritas limpiaron la doctrina y entendieron la doctrina, los mileritas se pusieron nombre, y el nombre que se pusieron fue Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por lo tanto, la Iglesia Adventista del Séptimo Día son los píos, son los entendidos de Daniel capítulo 12. ¿Y cuál es el futuro que Daniel 12 dice que van a tener los píos? Versículo 3, Daniel 12, 3. Y los entendidos, dash mileritas, dash adventistas, los entendidos, los que entendieron el libro cuando el libro se abrió, esos, el futuro de ellos es resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad. Ahora dime que esto está equivocado. ¿Cuál es el futuro, el destino de ese grupo de personas que iban a entender Daniel? Es eternidad, es el futuro de ellos. Eternidad. ¿Qué ocurrió? Bueno, los adventistas que son, obviamente los entendidos del libro de Daniel proféticamente, ese grupo de adventistas, que de acuerdo a lo que acabamos de entender, esa iglesia debe surgir después de los 1260 años y debe surgir por el estudio del libro de Daniel, proféticamente. ¿Cuántas iglesias en el día de hoy nacieron así? La respuesta es solamente esta. Y esta iglesia es la que predica el mensaje de los 3 ángeles, y esta iglesia es la que predica el sábado, los 10 mandamientos. Y si te sigo con cada una de las características distintivas, te vas a dar cuenta, caray, pues ¿qué es este? No hay otro. ¿Y cuál es el futuro? Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió con la iglesia? Pues esta iglesia, hermanos, hizo un filtro de doctrina. Me voy a aventar hasta donde está el filtro de doctrina. El Ellen G. White habla de ese filtro de doctrina. Déjame decirte que nuestros primeros pioneros tenían diferentes creencias. Ahí tengo, por ejemplo, un ejemplo de los diferentes pioneros. Y ahí enfrente encuentras todas las doctrinas equivocadas que ellos tenían. Ellos tenían todas esas doctrinas que tú ves enfrente,
Son pioneros de la iglesia, fundadores de la iglesia adventista, y todos esos que ves ahí tenían esas doctrinas que ves enfrente, las tenían equivocadas. Y hoy en día la iglesia no las tiene. ¿Por qué? Porque esta iglesia no se basa en lo que creían los pioneros. Se basa en el resultado del filtro de doctrina que hemos estado haciendo a lo largo de nuestra existencia. Porque el objetivo es una iglesia que no tenga mentiras en sus bocas y que no tenga mancha en arruga ni cosa semejante. Y en este momento el filtro de doctrina nos ha llevado a tener 28 doctrinas ya establecidas en una plataforma de doctrina. A esas 28 doctrinas le llamamos la verdad presente, porque en los años que vienen vamos a tener más verdades establecidas en esa plataforma de doctrina. Cuando tú escuchas a una persona que te predica alguna de las 28 doctrinas, estás escuchando la verdad presente en el año 2023. En este momento nuestra verdad presente son 28 doctrinas que estamos seguros que así enseña la Biblia con respecto a esas doctrinas. Y para ir añadiendo más doctrinas tenemos mucho cuidado y tenemos muchas discusiones, y por eso tenemos escuela sabática donde nos ponemos a discutir cada sábado diferentes conceptos bíblicos, porque esta es una iglesia que estudia la Biblia. Y queridos hermanos, ¿cuál es nuestra creencia principal? ¿Han escuchado ese canto? Se ha hecho muy famoso últimamente. Mente puesto en un más allá, en un día sin igual. ¿Lo han oído? Permaneceré esperando ver nueva luz que venga de él. ¿Saben quién lo compuso? ¿Saben quién lo compuso? Lo compuso Guillermo Miller. Guillermo Miller. Eso es lo que queremos, que el Rey regrese. Y todavía creemos eso. A los adventistas y a los predicadores se nos ha olvidado quiénes somos. Se nos está olvidando qué estamos haciendo aquí y qué es lo que Dios espera de nosotros. Nos ha dado miedo que nos vean como arrogantes, pero yo no pretendo ser parte del pueblo de Dios. Fíjate lo que estoy diciendo. El verdadero pueblo de Dios es un pueblo que no tiene error en sus doctrinas, y las personas que son fieles dentro de ese pueblo. Yo mismo no me siento fiel dentro de este pueblo, pero quiero formar parte de él. Quiero estar sin mancha ni arruga como el Señor quiere que estemos el día que Él regrese. Y sé que hay un montón de verdaderos hijos de Dios que están esparcidos, y cuando se acabe el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo que está en todas esas iglesias, entonces se va a poder acabar la gracia y Jesús va a poder venir a reclamar a su pueblo. ¿Cuál es mi misión? Mi misión es predicar el evangelio del reino a toda nación, tribu, lengua, pueblo. El evangelio eterno que tiene que ser predicado. Esa es mi misión, para que Jesús pueda venir. Y todas las personas que oyen este evangelio ahí en sus iglesias, en sus casas, y dicen: oye, eso que está diciendo él es verdad. No lo están sintiendo porque yo sea muy listo, sino porque el Espíritu Santo está tocando sus corazones. Porque mis ovejas oyen mi voz y la conocen. Así que yo no tengo miedo de que te sientas mal, que te sientas ofendido, porque si verdaderamente eres un hijo de Dios, vas a tomar lo que yo te estoy diciendo y lo vas a sopesar bíblicamente y vas a decir: oye, ¿tiene sentido lo que está diciendo? O tal vez te enojas como el joven que les conté de la historia de Veracruz, y sales enojado de aquí porque hablé en contra de algún movimiento al cual tienes amor, porque van tus primos, tus tíos, tus amigos, tu papá, el que sea. Pero cuando te pones a platicar con el Espíritu Santo en tu mente, empiezas a entender que el pueblo de Dios iba a estar oculto por 1260 años, y que había una purga llamada Daniel
un libro que fue escrito para el tiempo del fin, que sus hijos, solamente sus hijos lo iban a entender, y que ese pueblo iba a surgir, y que el futuro es los 144,000 que no tienen engaño en sus bocas. Y una vez que empiezas a buscar entonces al pueblo de Dios, yo te digo dónde está. Es la iglesia adventista. Los que estamos dentro de la iglesia, a lo mejor no estamos porque Dios quiere, a lo mejor el diablo nos puso allí. Así que no nos veas a nosotros, ve la plataforma de doctrina. Y déjame decirte que la plataforma de doctrina de esta iglesia es perfecta. Es perfecta por la gracia de Dios y por su amor y su misericordia. Y eso, así como la iglesia judía, así como la iglesia cristiana, nos hace el pueblo de Dios. Pregunto esta noche, ¿cuántos de ustedes quieren formar parte del pueblo de Dios? ¿Por qué no se ponen de pie bien aquí al frente? Déjenme orar por ustedes. Vengan. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual, permanece esperando ver nueva luz que venga de él. El día es hoy, es hoy, es hoy, hasta que vuelva el Rey. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual. El día en que Jesús regrese con sus ángeles poderosos. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar. ¿Por qué? Porque sé que el tiempo cercano está, mi plegaria llegará. El día es hoy, es hoy, es hoy, hasta que vuelva el Rey. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar. Y decimos: oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Cuando aparecerá mi Rey y trompetas mil con él, y mi Cristo descienda en majestad, por los santos Él vendrá. Los que duermen se levantarán. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Y un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Vi un rayo de tu gloria
Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, gracias porque tu santa palabra has dejado suficiente información para saber a qué altura de la historia estamos, para conocer nuestra identidad, conocer nuestra misión y ver nuestro futuro. Señor, queremos ser parte de tu pueblo. Úngenos con el poder de tu Espíritu Santo. Perdona nuestra indolencia, nuestra falta de fe. Perdona nuestra resistencia al Espíritu Santo a abandonar los pecados y la basura que tenemos en nuestra mente. Ayúdanos, Señor, a vivir a la altura de la luz que hemos recibido. Y, Señor, quiero pedirte especialmente por aquellas personas que al ver este tema en las redes sociales tal vez se sientan ofendidos. Señor, tú los conoces, si son tus hijos, toca sus corazones, que tu Espíritu Santo trabaje con ellos y puedan venir, salir de ahí donde se encuentran y unirse al pueblo de los entendidos, para que se acabe el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo y tú puedas completar las maravillas de Daniel 12. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, a quien queremos ver muy pronto. Amén.